Saludos, bienvenidos, estás en tu canal Alex Apologeta Católico. Suscríbete si aún no lo has hecho, regálame tu poderoso like, activa la campanita de las notificaciones y de esta manera no te pierdas de ninguno de mis videos. Hoy te traigo el caso de un pastor que lanza un mensaje equivocado y por supuesto le estaremos dando respuesta y refutación. Déjame tus comentarios que son muy valiosos e importantes y responderé en la brevedad. Así que clic y vamos para allá. Un hombre me preguntó: pastor, mi madre murió, ¿a dónde fue? No sé. Algunos me dicen que fue al paraíso, otros que fue al infierno, otros que fue al purgatorio, otros me dicen que se va a reencarnar. Yo quisiera saber a dónde mi madre fue. Entonces te voy a leer lo que la Biblia dice. Eclesiastés capítulo 12, versículos 1 y 7. Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y el versículo 7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Qué consejo sabio. Acuérdate de Dios mientras estás vivo, mientras tienes fuerzas, antes que llegue el día de tu muerte. ¿Y qué va a suceder cuando mueras? El polvo va a volver a la tierra como era, y el soplo de vida va a volver a Dios que lo dio. Te voy a ilustrar. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ahí estaba el hombre, el ser humano, de barro. No tenía vida. Barro es barro. Tú puedes pisar encima del barro, el barro no se va a resentir, no va a odiar, no va a amar. Barro es barro. Barro no tiene vida. Pero cuando Dios sopló, ahí el hombre apareció, el ser humano vivo. ¿Y qué pasa cuando el hombre muere? Dios recoge su aliento de vida, su soplo de vida. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Lo llevas al cementerio. Años después es polvo, y se cumple lo que la palabra de Dios dice. El polvo vuelve al polvo como era, y el soplo de vida vuelve a Dios que lo dio. ¿Quiere decir que no hay espíritu andando por ahí? Claro que no. Cuando el hombre muere, se acaba todo. El propio Salomón en Eclesiastés dice: todo lo que tengas para hacer en tus manos, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro a donde vas, ahí no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay sentimiento, no hay emoción, no hay nada. Hoy es el día en que tienes que aprovechar las grandes oportunidades que Dios te da, porque cuando la muerte llega, se acabó todo. Que Dios te bendiga. Bueno, ahí tienen las palabras, el mensaje de este pastor que me parece que se llama Alejandro. Y vamos a darle respuesta y refutación a él y también a los protestantes. Ponga atención porque se vienen textos bíblicos, así que anótelos. Comenzamos. Primero que nada, antes de entrar en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, tengo que decirles que este tema de la persistencia del alma después de la muerte o vida después de la muerte es un tema en el cual los protestantes están divididos. Eso que quede claro desde un principio, porque hay algunos que están aquí de metiches de los protestantes y me echan tierra a mí, sin argumentos, sin nada, solamente con palabrerías de ellos, con sus propias interpretaciones, ideas propias, según ellos, según su santo evangelio, pero no toman en cuenta la advertencia y el mensaje que estoy dando desde un principio. Ojo, stop, antes de comenzar, piénsela 2 veces, protestante, porque este tema de vida después de la muerte o de la persistencia del alma está dividido entre ustedes. Muy fácil, ¿cómo lo compruebo? Porque hay denominaciones como los adventistas y me parece que este pastor va por ahí, por esa rama de los adventistas. Hay otros que son muy similares como los testigos de Jehová que tienen esta misma mala interpretación, que dicen cuando alguien muere está dormido y los muertos no saben nada, Alejandro, porque Eclesiastés lo dice. Ahorita voy para allá. Solamente les digo que hay congregaciones que enseñan esa falsa doctrina a su gente. Pero también hay otras denominaciones que, a pesar de que ellos dicen testigos de Jehová no son nuestros hermanos, esa sí es una secta, Alejandro, nosotros sí somos verdaderos evangélicos. Hay algunos también que hasta en eso están divididos, porque hay evangélicos que sí creen que hay vida después de la muerte.
Y cuando llega a morir alguien de la congregación y fue, por ejemplo, un pastor o un familiar del pastor, ellos dicen, ya se está gozando en la presencia de Dios, ya se está gozando en el cielo. ¿Quién los entiende? Pero eso ya es actualmente, antes no era así, antes la mayoría decían que estaban inconscientes. Pero ahora como ya las evidencias bíblicas son muy claras, ya no saben qué hacer y ya han cambiado esa postura. Y por eso usted se va a encontrar con varias denominaciones que le van a decir, no, eso no es verdad, eso lo enseñan los testigos. Nosotros sí decimos que hay vida después de la muerte, que están conscientes, que el alma está consciente después de la muerte. Pero son algunos, ¿eh? Por eso les digo, no les conviene defender a este pastor los protestantes porque están divididos en el tema. ¿Qué me van a decir si no hay ni siquiera un acorde entre ustedes? No hay un consenso entre protestantes porque cada uno toma su libre interpretación. Así que no les conviene ni defender ni a testigos, ni a adventistas, ni al pastor que enseña esto. No les conviene porque serán hipócritas. Están divididos. ¿Para qué le hacen al cuento, protestantes, si ni se ponen de acuerdo? Una vez aclarado esto, ahora vamos a refutar solamente a este pastor, porque ya vimos que están divididos. Hay un relajo ahí. Bueno, el punto a tratar aquí es simplemente demostrar que si alguien cuando muere, el alma o su espíritu está inconsciente, dormido, como dicen los protestantes, o está totalmente vivito y coleando. Y sí sabe lo que sucede, el alma o el espíritu después de la muerte. Mi trabajo es demostrarles la segunda, que sí, que la persistencia del alma es un hecho, que después de la muerte no están dormidos, como dicen ellos, inconscientes, todo lo contrario, están vivitos y coleando y saben lo que está pasando y están conscientes. ¿Sale? Que la muerte simplemente es un acontecimiento por el cual todos tenemos que pasar, pero que no es el fin. Y que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Como ellos dicen, inconscientes, nada saben. Bueno, vamos por partes. Acuérdense, repito, mi trabajo ahorita es mostrar simplemente que después de la muerte no están dormidos. Solamente eso para que no me vayan a salir los protestantes. ¿Y dónde dice que tiene que orar por los difuntos? Ahorita no se va a discutir la oración por los difuntos, quizás en otro tema. ¿Sale? Tampoco se va a discutir el purgatorio, tampoco, protestantes. Solamente se va a discutir si después de que alguien cuelga los tenis hay vida, está consciente. O está inconsciente, como dicen ustedes. A ver, ¿cuál de las dos será? Melón o sandía, aquí se va a descubrir. Pero solamente eso, nada más, nada más. ¿Sale? Bueno, respiren. Hermanos, vámonos con lo que él citó primero. Citó el libro de Eclesiastés. Eclesiastés hay que recordar que es un libro que pertenece al Antiguo Testamento. Eso no es gran ciencia, todos lo sabemos. Está en el Antiguo Testamento y se dice... o se data del año 900 y pico antes de Cristo. Muy antiguo ese libro, más o menos en el tiempo del reinado del rey Salomón. Algunos han dicho que fue él el que lo escribió, algunos, otros dicen que fue un escritor anónimo. Quien haya sido, el chiste que es un libro inspirado y está ahí en el Antiguo Testamento. Pero es un libro que ha tenido una revelación, al igual que el Antiguo Testamento y los demás libros, progresiva. Subraya esto, progresivo significa de a poco, no significa de golpe. Para los protestantes, sobre todo adventistas, testigos de Jehová, significa de golpe. Y por eso ellos se quedan atrapados en Eclesiastés, Antiguo Testamento, y no quieren ir más allá de eso. Le han mutilado el Nuevo Testamento a ellos. Y agarran lo que les conviene. Eclesiastés, al igual que toda la revelación en el Antiguo Testamento, ha sido gradual, progresivamente. Incluso el autor, quien haya sido de este libro, nos va a presentar en el capítulo, por ejemplo, 1, es un ejemplo, en el capítulo 3, que les voy a presentar, versículo 20 al 21, como que hay ciertas frases que él deja en duda, porque hasta ese momento, ponga atención, hasta ese momento, él todavía no se le había dado esa revelación completa, ¿sale? ¿Hasta cuándo llega bien el concepto de la resurrección? Resurrección así, hasta que llega Jesucristo. Hasta que ellos ven el cuerpo glorificado y todo eso, y comienza el Nuevo Testamento. Hasta ahí ellos ya comienzan a palpar algo bien, pero antes estaban, por decir, en un descubrimiento. La revelación iba poco a poco. Y por eso hay expresiones como esta, vea. Eclesiastés capítulo 3, verso 20. Todos caminan hacia una misma meta. El camino de la vida. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Está hablando del acontecimiento de la muerte. Continúa. Pregunta,
¿Quién sabe si el aliento de vida de los humanos asciende hacia arriba y si el aliento de vida de la bestia desciende hacia abajo a la tierra? Es una pregunta. Aquí todavía el escritor no ha recibido bien esta revelación. Va de poco a poco, gradual. Y por eso Eclesiastés nos presenta ciertos textos o ciertas expresiones como que aparentemente no sabe si este tema es concreto, si la resurrección es como la conocemos, porque también a él se le va revelando, hermanos. Por eso después, en el texto que él cita del 9.4, 9.5, viene otro contexto y aquí ya va más o menos la revelación. Vean lo que dice. Pues mientras uno sigue unido a todos los vivientes, hay algo seguro, pues vale más perro vivo que león muerto. Quiere decir que nosotros tenemos que ponernos las pilas mientras estamos aquí vivos. Eso se enseña en la Iglesia Católica. Lo que pasa es que a ellos les enseñaron, a los protestantes, que nosotros esperamos hasta el último día de nuestra vida, en la agonía, para ponernos las pilas. No, los verdaderos católicos sabemos que toda la vida hay que perseverar 365 días del año, y eso es muy valioso porque el examen después de la muerte con Cristo, con el juez, va a ser acorde a lo que nosotros hayamos hecho o no hayamos hecho aquí. Eso se queda ya fijo después de la muerte. Y en base a ello se decidirá si alcanzamos las bienaventuranzas, o sea, el cielo, si tenemos que purificar o si alguien va a ser condenado. Pero ¿quién lo decide? Solamente Dios. Los protestantes no. Eso significa, hay que valorar esta vida y hay que hacer lo mejor posible el trabajo para Dios. Hacer nuestra vida cristiana, vaya. Continúa, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos, aquí subraye, porque no han puesto atención los adventistas. Los muertos no saben nada saben. Y no hay ya paga para ellos, pues se perdió su memoria. Perdieron la memoria. Y dicen ellos, aquí va involucrado todo, Alejandro, el espíritu, el alma, todo. Error, porque el versículo siguiente, el 6, nos dice una pista de qué está hablando aquí. Tanto su amor como su odio. Amor, odio, como sus celos. A tiempo que pereció, y no tomarán parte nunca jamás en lo que se hace bajo el sol. Subraya aquí está, bajo el sol. Tómale una foto. Cuando dice bajo el sol se refiere a la tierra, aquí a los vivos. En ese sentido, pues nunca más formarán otra vez parte, porque solamente se vive una vez. Nosotros no creemos en reencarnaciones ni nada de eso, solamente una vez. Y por eso hay que aprovechar para vivir una vida cristiana. Pero el versículo 6 nos está hablando de cosas pasajeras que tenemos aquí en esta vida. Por ejemplo, las cosas materiales, las riquezas. Todo lo que nos puede beneficiar a nivel material, eso es pasajero. Eso simplemente es vanagloria para gente que piensa que nunca se va a morir, que nunca le va a pasar nada, que la muerte nunca la va a alcanzar, el acontecimiento de la muerte. Están equivocados. Tarde o temprano tenemos que pasar por ese momento de la muerte. No sabemos cuándo. Sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Entonces todo eso, hermanos, es pasajero. Está hablando de lo físico, está hablando del cuerpo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4, 5 y 6, no está hablando del alma o del espíritu, como lo conocemos. Está hablando del cuerpo simplemente. Y que todos los lujos, todos los gustos del mundo, todas las cosas vanas, todo eso queda en el olvido. Ay, sí, nunca más sabremos ya de eso, porque solamente es pasajero y nada más. Alguien puede reír, llorar, puede tener muchas cosas, pero todo eso va a pasar. Y peor aún, dice que su memoria será olvidada. ¿Por qué? Porque cuando alguien muere, a lo mejor le lloran o le rezan, en el caso de algunas personas que ha pasado un tiempo. Pero luego muchos se han olvidado también de los difuntos y ya no oran por los difuntos. Eso es una verdad. Lastimosamente hay personas que no se están formando, hermanos, y desconocen esto. Y entonces solamente a veces cuando se acuerdan ofrecen ahí una plegaria. A veces cuando se acuerdan y tienen el chance de hacerlo y no ofrecen una eucaristía por el alma de un difunto. Se les olvida a algunos. Y por eso, ¿cuánto tiempo puede vivir? Nada, en la memoria quedó olvidado. En ese aspecto se olvidaron. Pero no de todos, claro, de algunos. Y eso no se debe de hacer. Tenemos que orar por el alma de nuestros fieles difuntos. Y si un protestante ahorita me saca la vuelta y me pone a mí, pero ¿dónde dice que la oración? Por eso aclaré en el video. Podemos discutir eso después. Ahorita solamente es si después de muerto el alma está dormida o está consciente. Solamente estamos discutiendo eso, no otra cosa.
Así que Eclesiastés 9:6 está hablando del cuerpo, hermanos, de lo material, de lo que es pasajero, pero de ninguna manera está hablando del espíritu o del alma. En cambio, la revelación sigue y sigue progresivamente, y ya en el capítulo 12 del mismo libro, no me estoy yendo a otro, en el versículo 7 ya aparece ya bien claro el asunto. Y ahora sí, el agiógrafo separa entre lo que es el cuerpo y el alma. Vean, vuelva el polvo a la tierra, a lo que era, y el espíritu vuela a Dios, que es quien lo dio. Aquí está bien claro. Eso no es secreto. Lo que pasa que los adventistas y testigos de Jehová les han enseñado otra mentirota. ¿Saben qué le han enseñado a ellos? Porque aquí cualquiera lo puede ver bien claro. Entonces, Alejandro, ¿por qué no lo entienden los pastores adventistas? ¿Por qué Alejandro no lo entiende? ¿Por qué los testigos de Jehová no lo entienden? Porque a ellos les enseñaron que el alma y el espíritu eran cosas diferentes. Imagínense, ahí está el gran error que ellos tienen. Y como viven atrapados en el Antiguo Testamento, donde los judíos imaginaban y pensaban y le llamaban así, que había dos almas antes, pues ellos se quedan atrapados en eso. Por eso usted verá que tienen problemas con la transfusión de sangre en el caso de testigos de Jehová, porque siguen amarrados en el Antiguo Testamento. Bueno, y como están atrapados en eso, por eso no son capaces de diferenciar entre lo que es el espíritu o el alma y lo que es el cuerpo. Y peor, entre los términos alma y espíritu. Ellos le van a decir a usted que son diferentes. Lo van a querer engañar y le van a decir, alma y espíritu no es lo mismo. ¿Quién levanta la mano aquí? Testigos de Jehová, adventistas, dicen que no es lo mismo. Y dicen ellos, el espíritu es simplemente eso que se corta. Digamos que es como una corriente, hermanos, como un pedacito de viento. Y sí dice ahí, claro, Alejandro, que sube a Dios, que lo dio. Pero una vez que sube, se esfuma, se disuelve y queda en un estado dormido, inconsciente. Ahí está el problema con ellos. No son capaces de entender que ya ahorita con la nueva revelación, espíritu y alma son prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que esto va tan conectado que es muy difícil, hermanos, de diferenciar entre espíritu y alma. Pero van junto con pegado para que se entienda para pronto. Hoy en día la iglesia enseña que se le puede llamar alma o se le puede llamar espíritu. Y estamos hablando de la parte espiritual. Que eso no se queda dormido, que eso sigue después de la muerte. Y el polvo, en este caso el cuerpo, ese sí, se queda aquí en la tumba. Pero ya de antemano siempre está destinado a que cuerpo y alma estén unidos, y por eso estamos esperando la segunda venida del Señor, para que ya entonces el alma se una otra vez con el cuerpo. Y qué bueno, ¿verdad? Para los que son salvos, qué bueno. Pero para los condenados pues también va a ser un tormento eterno. Entonces ahí está el asunto, por eso perseveramos. Pero aquí el punto es, hermanos, que están equivocados ellos. Testigos de Jehová, adventistas, ellos enseñan que es diferente el concepto de alma y espíritu, y por eso no pueden entender aquí. Por eso, a pesar de que están leyendo que el polvo es, pero que el espíritu sube a Dios, ellos lo interpretan, bueno, sube a Dios, pero luego se esfuma y queda dormido y no se sabe nada hasta la segunda venida del Señor. ¿Quién sabe cuándo vaya a ser? Ahí está el gran asunto con ellos, hermanos. Pero ya dejo claro una vez más, la iglesia enseña, y ya con la revelación progresiva y lo que tenemos hoy en día, alma y espíritu se le puede llamar de una o se le puede llamar de otra, y es equivalente. Alma es lo que conocemos como la parte espiritual, y eso no queda dormido, eso no queda inconsciente como dicen estas sectas, ¿sale? Aquí está claro, hermanos. Entonces les acabo de mostrar 3 textos. Eclesiastés capítulo 3 verso 20, donde apenas está la revelación. 9, 4, 5 y 6, donde ya se habla de la parte física del cuerpo. Y que las emociones o lo que tenían aquí en esta vida terrena, eso queda aquí, eso es pasajero. Lo que importa es salvar lo de adentro, el espíritu, el alma. Y ya Eclesiastés él mismo se encarga de resolver el misterio en el capítulo 12, versículo 7. Ya separa las dos cosas, el cuerpo y el espíritu, o lo que conocemos como alma. Así de sencillo, hermanos.
No, Alejandro, pero es que en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, tú no has leído que Pablo separa las dos partes, dice cuerpo, alma y espíritu. Sí, pero porque Pablo está hablando en un sentido de cultura y está hablando para personas que lo entendían así en la cultura de los griegos. Y por eso utilizaban esas expresiones como si fueran diferentes, pero ya les dije que no. Ya hoy en día la iglesia enseña que alma y espíritu es prácticamente equivalente. Y se le puede llamar de una o se le puede llamar de otra, y esa es la parte espiritual. Así de fácil, así de sencillo, no se quiebren la cabeza con eso, protestantes. Pero ahora, si no les ha quedado claro, y ellos siguen en su macho, porque van a seguir en su macho, y los otros protestantes pentecostales, aunque crean en que sí, algunos, aún así se unen con los testigos de Jehová y dicen, vamos a atacar a ese católico que tiene espíritu de guerrillero, tiene espíritu contencioso. Pues aquí vamos a refutarlos. Ahora yo les voy a comprobar en el Nuevo Testamento que esto se ve todavía más claro. Fíjense una cosa, hermanos. Si yo le dijera a un protestante que alguien en la Biblia habló con personas que ya habían fallecido, el protestante va a pegar el grito en el cielo y va a decir, eso es antibíblico, usted está loco, eso no lo dice la Biblia, eso es antibíblico. Yo le voy a tapar la boca. Le voy a tapar la boca porque Marcos, capítulo 9, versículo 2, nos viene a dar una muestra de una enseñanza. Fíjense lo que dice. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, 3, y los lleva a ellos a solas, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ninguno en la tierra será capaz de blanquearlos de ese modo. Bueno, y después en el versículo 4, tómele foto, aquí viene, se le aparecieron Elías y Moisés. Tómela, ahí está. Elías y Moisés. Ya habían pasado años de que ellos habían muerto. Y todavía peor, hermanos. Resulta que vamos a ver si dice se le quedaron bien o nada más, o Jesús los vio y estaban con los ojos cerrados así inconscientes. Vamos a ver, no, se les aparecieron Elías y Moisés y platicaban, tómala, todavía para acabarla platicaban, conversaban con Jesús. Aquí está. ¿Ya vieron cómo no están inconscientes? Testigos de Jehová, adventistas, Pastor Alejandro, primera llamada para ellos. Vengan para acá, muchachos, aquí está. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. No estaban inconscientes. Recuerden que el trabajo solamente es mostrar si estaban inconscientes después de muertos o no estaban inconscientes. Nada más eso, protestantes. Ya vimos que no. Aquí se desbarata su idea, hermanos. Y aun cuando sea una enseñanza teológica, si fuera totalmente antibíblico, ni siquiera pondré un ejemplo de eso, porque es antibíblico. ¿Cómo vamos a poner una enseñanza teológica, aún siendo así teológica, para mostrar una verdad? Hay un trasfondo. Si fuera antibíblico, ¿cómo van a estar poniendo eso? Es porque hay algo de realidad ahí, hermanos. Trae una enseñanza y platicaban con él. 2 difuntos bien muertos, habían pasado muchos años y ahora su alma está viva, están conscientes y están platicando con Jesús. ¿Qué hubo ahí? Bueno, por último, Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios. ¿Se acuerda que él decía? ¿Cómo va a andar un espíritu deambulando eso, no? Aquí están unos espíritus o unas almas que fueron degollados por haber dado testimonio. Y se pusieron a gritar. Ahí no dice a roncar, porque según ellos estaban dormidos, estaban inconscientes. Ahí no dice y se pusieron a roncar porque tenían mucho sueño, un sueño profundo. ¿Se acuerdan qué decía él? ¿Se acuerdan qué decía, hermanos? Es como un sueño profundo y te vas, y te vas, y te vas. Y cuelga los tenis, Alejandro, y se va uno así, miren. Cuelga uno los tenis. Pero ahí no dice eso. Se pusieron a gritar, o sea, todo lo contrario. Estaban bien despiertos. Se pusieron a gritar con fuerte voz. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Ya vieron, estaban bien muertos y sin embargo lo ve. Y les recuerdo a los protestantes que aquí
San Juan está hablando de acuerdo a la época. Se refiere a mártires que ya habían muerto en las persecuciones de los emperadores romanos. Diocleciano, Nerón. Fueron casi 300 años de persecución y estos señores se adelantaron y querían que se hiciera justicia. Para que no me vengan con que eso es hasta el final de los tiempos. Tómela, mangos. Quieren sacarle la vuelta, pero aquí yo los amarro. Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco, eran salvos. Ya se estaban purificando y se les dijo que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus compañeros y hermanos que iban a ser muertos al igual que ellos, como ellos. Aquí está, hermanos. Entonces aquí les demuestro que no era tampoco el final de los tiempos. ¿Cómo me doy cuenta que no era el final de los tiempos como dicen los protestantes? Es que es a futuro, es profético, apocalipsis. No, mis chavos. Como ustedes no existían, no conocen la historia. Está hablando de las persecuciones de los primeros cristianos. Y San Juan está viviendo esa terrible persecución. Y estos mártires, las almas, los espíritus de estos, ya habían muerto, pero había todavía vivos en la tierra. ¿Ya ven cómo no era el final de los tiempos? ¿Cómo me doy cuenta? Muy fácil. Por aquí dice que todavía esperen porque hay compañeros suyos. No es el final de los tiempos. Hay compañeros que van a alcanzarlos. Pero espérense tantito, aguanten las carnitas, señores, dice Dios. Tengan paciencia, no sean desesperados, chamacos. Espérense tantito, ya se les puso el vestido blanco, espérense. Y aquí les demuestro, hermanos, simplemente, que cuando alguien muere, no es como dice Alejandro el pastor, no es como dicen los adventistas, testigos de Jehová, que no saben nada. Eso les meten en la cabeza a ellos, pero con Biblia no pueden refutarme. Y los otros protestantes que digan misa, que no creen en eso, lean la Biblia, aquí está, capítulos y versículos. Y con eso quedan totalmente apagados, marchitados, refutados, ¿cómo la ven? Y refutamos a este señor Alejandro, que está muy equivocado. Lastimosamente hay que corregirlo con Biblia, capítulos y versículos. Así que después de la muerte, el alma está consciente, hermanos. Hay vida después de la muerte. Porque nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios de vivos y no de muertos, así de fácil. Y con esto, ¿qué creen, hermanos? Llegamos al final de este video. Si te ha gustado, por favor apóyame, suscríbete, regálame tu poderoso like, activa la campanita de las notificaciones y de esta manera no te pierdas de ninguno de mis videos. Soy Alex Apologeta y los veo hasta la próxima. Que Dios y la Virgen María te bendigan hoy y siempre. Y cuídense mucho. ¡Chao, chao!